En general, los cantes de ida y vuelta se le llama, es una sección del flamenco. Son cantes flamencos que se aclimataron, que con la media América era de España hasta el siglo XIX, ¿no? Hasta finales del siglo XIX. Entonces era usual que hubiera de hecho era normal que hubiera un trasiego de gente que iba y venía. Esta gente no solo se llevó y extendió allí las coplas viejas de aquel fandango primitivo que decíamos, sino a otras formas que evolucionaron a los cantes flamencos. Y los cantes flamencos aquí se quedaron como un cante flamenco, pero cuando volvieron, cuando ese cante flamenco llegó a América, se aclimató y volvió aclimatado de allí, con sus características propias americanas, pues ya era otra cosa. Seguía un cante flamenco, pero distinto, ¿no? Eso se le llama un cante de ida y vuelta. ¿Qué ocurre en la poesía improvisada? En la poesía improvisada, por eso decía que América es otro de los lugares de nacimiento de la poesía improvisada que hay que estudiar y que hay que resaltar, porque en el siglo de oro fue Vicente Espinel, que publicó en el año 1561, creo que fue, un libro de poesía donde incluyó 8 décimas de Spinella. Era una estrofa que parece ser que ya estaba, pero que cuando las publicó Vicente Espinel tuvieron una repercusión tremenda, porque un alumno de Vicente Espinel fue Lope de Vega. Lope de Vega era el genio de los genios de la literatura española, y cuando le gustó tantísimo la estrofa, la décima Espinela, pues resulta que se puso a escribir su obra de teatro y sus producciones en décima Espinela. Los escritores del siglo de oro, pues que estaban a Vizor, pues dijeron: oh, el Lope de Vega escribiendo en décimas, qué estrofa tan chula, yo también. Pues en España los escritores del siglo de oro se pusieron a escribir en décimas, pero también los escritores y las escritoras de América se pusieron a escribir en décimas. ¿Qué ocurrió? Algo maravilloso que siempre me encanta explicar, que resulta que empezaron a escribir los escritores y escritoras americanas del siglo de oro en décimas sus obras, pero la décima pasó de ser una estrofa literaria, digamos culta, por llamarla de alguna manera, o de tradición escrita, pasó al pueblo. Llegó al pueblo, el pueblo la adoptó y pasó a ser una estrofa oral y a integrarse en el folclore de muchos países americanos. La pieza más importante desde mi punto de vista, donde se usa la décima de forma oral en América, es en la poesía improvisada, que la tenemos en casi todos los países de habla hispana. Desde mi punto de vista, eso conforma un patrimonio único de nuestra comunidad de habla hispana, que es muy importante resaltar, ¿no? El uso que es todo el amplio espectro de la poesía improvisada hispanoamericana. La base es esa décima, y luego ocurrió algo parecido con la décima como ocurrió con los cantes flamencos de ida y vuelta, que resulta que allí en América la adoptó, se transformó en oral, la adoptó el pueblo, pero claro, igual que las personas que iban para allá de España llevaban su cultura, las que venían para acá también traen la suya. Y resulta que la décima llegó a España otra vez, pero oral. En Almería sabemos que hay dos puntos donde llegó a finales del siglo XX, del siglo XIX, perdón, que es en la zona de Turre, en el norte de la provincia de Almería, donde la décima llegó oral y la cantan y se quedó como una tradición de cante entre mujeres, por lo general, con unas formas especiales. El otro punto fue el poniente almeriense, fue en el Ejido, donde a finales del siglo XIX y principios del siglo XX llegó la décima oral desde América, y la adoptaron pues dos de los poetas más antiguos que tenemos orales de la provincia son ellos, son Juan Fuentes y Paco Fuentes, que empezaron a escribir poemas en décima. A todo esto hay que añadirle, a esta incursión de la décima oral a la península, hay que añadirle otra incursión fundamental, otro punto fundamental en la geografía,
que fue también a finales del siglo XIX, a partir de 1870 más o menos, uno de los troveros que había en Murcia, en la zona minera de Murcia, hizo la 1880. Se fue a hacerse la mili a Cuba, y cuando llegó a Cuba también trajo la décima cantada, la trajo a la zona minera. Él hizo la mili y siguió su vida normal en la zona minera. Y empezó a cantar décimas, también por la influencia cubana oral de la estrofa. Pues bueno, ahí se inició un renacer de la décima de Spinella, bueno, un renacer. En España tenemos noticia de que no solo a partir del siglo XIX, por la influencia americana, se utiliza la décima oral, hay otras noticias de que a finales del siglo XVII pues, había una ciega en Ciudad Real que improvisaba décimas, y algunas noticias más sueltas. Pero fue fantástico porque a partir de que llegó, a pesar de que hubiera antecedentes en la península del uso de la décima oral, fue fantástico el uso que se dio desde que llegó oral a España, ¿no? Sobre todo desde Cuba. Que ya otra vez se aclimató aquí oral, o sea, aquí ya siguió el proceso oral. Hace pues 100 años que tiene de historia el uso de la décima oralmente en la comarca inicialmente en la comarca de Murcia y luego en Almería también.